y les comento un poquito la dinámica de la clase de hoy, ¿ok? La clase del día de hoy, chiquis, es única y exclusivamente para histogramas, ¿ok? No hay que tenerle miedo. Como les dije, yo le tengo un poquito de miedo, pero todo va a salir bien. La clase se va a dividir en dos partes. La parte número uno es en la que yo les voy a explicar toda la teoría y cómo hacerlo de manera manual, ¿ok? Ahí en lápiz y papel. La segunda parte es asincrónica. ¿Por qué? Porque yo les voy a subir a ustedes un videíto en donde se les explique cómo se hace un histograma en Excel, ¿ok? Es un videito de coordinación directamente, entonces les aseguro que está bien y está de acuerdo al examen. ¿Y qué más? Bueno, a mí al final también me gusta subirles como una clasecita extra que yo había hecho hace mucho, que también está como muy explicada en caso de que por aquí se me vaya algo que no va a pasar, ¿ok? Entonces ahí dependiendo de cómo nos vaya hoy, voy a ver si les subo la otra clasecita o no. En todo caso, al final de la clase, cuando ya ustedes van a hacer el examen, ustedes van a encontrar dos videos muy importantes. Número uno, este que estamos grabando ahorita, ¿verdad? De la clase de ahorita, con la teoría y cómo se hace el histograma de manera manual. Y número dos, el video de cómo se hace en Excel. Para el examen, chicos, lo más recomendable es que ustedes hagan el histograma en Excel, ¿ok? Esa es otra cosita que quería aclararles. En la plataforma, cuando se los habilite, ustedes van a encontrar la presentación, los dos videos explicativos, o sea, de forma manual y en Excel, y un archivo que se llama documento para examen. En ese documento vienen dos ejemplitos que ustedes tienen que realizar antes de hacer el examen, ya que con las respuestas de esos ejemplos ustedes responden el examen, ¿ok? Pero igual, ahora al final les comparto pantalla y se los explico. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya saben que cualquier duda, consulta, pregunta, comentario y todos los sinónimos me lo pueden decir, ¿ok? Entonces, importantísimo antes de iniciar un tema. Primero debemos saber acerca de qué es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los histogramas. ¿Qué son los histogramas? Bueno, un histograma es una gráfica que nos demuestra cómo se llegan a distribuir los datos. Imaginémonos algo. Supongamos que tenemos un montón de números, por ejemplo, todas las notas de exámenes de este grupo, del UE1171, y queremos ver cómo están agrupados esos datos. Entonces, el histograma lo que hace es agrupar los datos por rango. Por ejemplo, las notas que van de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y así, etcétera, etcétera. Y nos demuestra cuántos datos caben dentro de cada uno de esos rangos. Son como cajoncitos, ¿ok? Entonces, imaginémonos que en el cajón 1 van las notas de 0 a 10, en el cajón 2 de 10 a 20, en el cajón 3 de 20 a 30. Entonces, el histograma lo que nos dice es cuántas personas van en cada cajoncito. Por ejemplo, si 4 personas sacaron de 0 a 10, entonces el histograma nos dice que de 0 a 10 hubieron 4 personas. ¿Ok? ¿Están viendo lo que yo rayo en verde? Perdón. Sí, Sí, profe, sí se ve. excelente. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que nos dice el histograma, ¿verdad? Y también nos lo demuestra con barras, justo como ahora se los acabo de enseñar. De 0 a 10 en una gráfica en donde 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 4 personas sacaron de 0 a 10. ¿Ok? Eso en resumidas cuentas. Entonces, si nosotros tenemos las notas, por ejemplo, de 5, 6, 7, 7, 8, 9, uy, perdón, y 10, el histograma nos va a decir algo así. Por ejemplo, voy a cambiarle el colorcito ya a lo que estoy escribiendo. De 5 a 6, en ese cajoncito hay 2 personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dicen los datos, ¿verdad? Cajón 1. De 7 a 8 hay 3 personas. Acá. Y de 9 a 10, de 9 a 10 hay
2 personas. ¿Ok? Eso es lo que nos dice el histograma. Entonces, ya después de eso, chiquis, esos son como los datos básicos. Ya lo que se hace es dibujar la gráfica según esos datos que acabamos de ver. Que de hecho, importante, aspectos claves del histograma. Las barritas que nosotros hacemos no son como en gráficas normales, ya que estas van más juntitas, ¿ok? Estas no se ven separadas. Ahora lo vamos a ver. Y básicamente la razón de esto es porque los datos son continuos, como acabamos de ver en el ejemplo. Entonces, en resumen, un histograma sirve para ver la forma de los datos, si estos están concentraditos en un solo punto, si hay algunos más dispersos, si hay muchos valores altos u otros bajos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Entendimos lo que es un histograma? Excelente, muy bien. Súper. Ahora, tenemos la distribución de frecuencias, ¿ok? Les leo y después les explico. Dice, la distribución de frecuencias es un ordenamiento o arreglo en clases o categorías que muestra para cada una de ellas el número de elementos contenidos o su frecuencia. Nos permite apreciar las regularidades que existen en un conjunto de datos, realizar análisis y sacar conclusiones. Nos muestra o nos ayuda a ver lo que es la amplitud general del conjunto de datos, la existencia de punto de concentración de datos y las categorías más y menos fuertes. ¿Ok? Entonces, es básicamente una forma de organizar los datos para ver cuántas veces se repite cada valor o grupo de valores, como los cajoncitos que les expliqué antes, ¿ok? Esos cajoncitos es donde se distribuyen las frecuencias. ¿Qué viene siendo la frecuencia? La frecuencia viene siendo, por decirlo de alguna forma, el grupo completo. Entonces, si yo tengo 5 personas que sacaron de 0 a 10, esa va a ser la frecuencia de ese rango. De 0 a 10 van a haber 5 personas en el cajoncito, por decirlo de alguna forma. Entonces, en palabras más simples, es en una tabla es lo que nos dice cuántas veces aparece cada cosa. Por ejemplo, voy a volver al ejemplo de antes. Si tenemos los datos 5, 6, 7, 7, 8, 9 y 10, la distribución de frecuencia nos dice que el 5 aparece una vez, ¿ok? Que el 6 aparece una vez también. El 7, vean acá, aparece 2 veces. El 8 aparece una vez. El 9 aparece una vez también. Y el 10 una vez. Profe, si estás mostrando algo no se ve nada porque seguimos en la página de distribución de frecuencias. Ah, ok. No, no ven lo que estoy rayando entonces. No. Ok, ok, ok. Entonces, discúlpenme ahí y déjenme nada más, me paso a Paint, ¿ok? Para explicarles mejor. Pantalla completa, compartir y me voy a Paint. Entonces, chiquis, lo que les estaba explicando acá es cómo funciona ese ejemplo de los cajoncitos que les di. Supongamos que tenemos los datos de 5, 7, no, perdón, 5, 6, 7, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Entonces, supongamos que estamos trabajando con esos datos, que son las notas. Las notas van de 0 a 10, ¿ok? 10 es la nota más alta. Entonces, lo que nos dice la distribución de frecuencias o los cajoncitos, que es como yo lo explico, es, por ejemplo, que el 5 aparece una vez, ¿ok? El 6 aparece una vez. El 7 aparece 2 veces, vean acá. El 8 aparece una vez. El 9 aparece una vez. Uy, qué uno más feo. Una vez. Y el 10 también aparece una vez, ¿ok? Entonces, estos datos que están acá, perdón, acá, esto que está por acá es la distribución de frecuencias, ¿ok? Todo esto al final son frecuencias, ¿verdad? Entonces, yo las distribuyo según mi conjunto de datos, cuántas veces se repiten. Entonces, acá una persona sacó una nota de 5,
una persona sacó una nota de 6, dos personas, ay, eso es un 8, dos personas sacaron 7, una sacó 8 y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la distribución de frecuencias. Entonces déjenme me devuelvo por acá. ¿Ok? Cuando hay muchos datos, los datos, chiquis, llegan a agruparse en rangos, lo cual es al final uno de los objetivos del histograma. Y por rangos me refiero a, por ejemplo, lo que vimos acá. Digamos, si nosotros queremos agrupar acá por rangos, nosotros podemos agrupar de 5 a 6, de 7 a 8, perdón, y de 9 a 10. Entonces, de esta manera también tenemos otros cajoncitos que me sirven a mí para acomodar mis frecuencias. Por ejemplo, de 5 a 6 solo hubieron 2 personas. De 7 a 8, 3 personas. Y de 9 a 10, 2 personas de nuevo. ¿Ok? Entonces, este de acá es como un ejemplo básico de cómo se distribuyen las frecuencias y este de acá por rangos es como se llega a dar en la vida real, ¿ok? Pero igual ya lo vamos a ver más explicadito, no se preocupen, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, esto de acá, chiquis, es una tabla de distribución de frecuencias. Estos son los cajoncitos, perdón, que yo les estaba comentando. Entonces, para empezar un histograma, siempre es importante que tengamos esta tablita, ¿ok? Porque esta tablita nos va a ayudar a ordenar los datos. En esta tabla de acá tenemos lo que son las clases, que son como los grupitos en donde nosotros vamos a acomodar los datos, ya casi les explico cómo los sacamos, los límites de la clase, que en realidad esta columna son dos, porque se divide en límite inferior y límite superior, la frecuencia absoluta, que es este ejemplo acá que les acabo de enseñar, el que va uno por uno, la frecuencia relativa y las frecuencias acumuladas, tanto absoluta como relativa, que eso es por porcentajes. ¿Ok? Igual ya casi les explico. Les voy a explicar primero cómo se saca todo lo que vamos a tener acá y después ya les explico cómo hacerlo a mano. ¿Ok? Entonces, dice, variables continuas por datos agrupados. ¿Ok? Las variables continuas son variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, no solo los números exactos, o sea, puede ser valores decimales, como estamos viendo acá en este conjunto de datos. Los datos agrupados es cuando tenemos muchos datos, o sea, que generalmente son continuos, como estos que acabamos de ver, y que necesitamos juntarlos en intervalos o rangos porque son muchísimos. Entonces, en lugar de poner un número uno por uno, lo que hacemos es poner grupitos. Entonces, me devuelvo por acá y borro todo esto. Vean, chicos. Entonces, los datos continuos o los valores continuos son aquellos valores que pueden ser cualquiera, desde números enteros como 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, hasta números con decimales, como 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. Y después podemos volver a tener 6, 7 y 8, ¿ok? Por ejemplo. Aquí nada más, perdón, porque los voy a separar. 4, 5, 5, 5.1, punto 2, punto 3, 4, punto 5, punto 6, punto 7, 8. Ajá, ok. Entonces, los datos continuos son todos estos de acá, ¿verdad? Como ya leímos, como ya explicamos, son las variables que toman cualquier número. O sea, puede ser cualquiera de estos dentro de un rango. Los datos agrupados son cuando nosotros tenemos muchos números, como en este casito de acá, y lo que necesitamos hacer es juntarlos en cajoncitos, como ya hemos hablado. Esos cajoncitos se llaman intervalos o rangos. Entonces, por ejemplo, mi primer cajoncito va de 0 a 4. ¿Ok? Mi segundo cajoncito va de 5 a 7. Y el último va de 8 a 10, por ejemplo. Aquí voy a poner un 9 nada más para que no nos confundamos. Entonces,
Lo que nos ayuda a hacer todos estos histogramas y lo que hemos visto hasta el momento, para ir resumiendo, es acomodar todos estos datos de acá arriba en los cajoncitos correspondientes. Por ejemplo, de 0 a 4, ¿cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces, en mi primer cajoncito tengo 4 datos. Ahí yo los agrupo, ¿verdad? Ya hice un primer grupito. En el segundo, de 5 a 7, ¿cuántos tengo? Tengo Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Entonces ahí tengo otro grupo. Y en el último, ¿cuántos tengo? Si es de 8 a 10, tengo 1 y 2. Entonces en el último tengo 2. Y ahí tengo mi segundo grupo. Básicamente así es como funcionan los datos continuos y los datos agrupados, ¿ok? Las variables continuas generan muchísimos valores distintos y por eso es que nosotros usamos los datos agrupados para, como vemos acá, organizarlos mejor. Y con esto lo que hacemos es resumirlo en un histograma, que es lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Entendimos datos, variables y continuos? ¿Ok? Súper. Muchas gracias, chicas. Entonces, esto que nosotros vemos acá, todo este diagrama de árbol, es el proceso del histograma o los datos que necesitamos. Entonces, todo siempre nace de los datos, ¿verdad? De mi conjunto de datos, de mis variables continuas. A partir de ahí, nosotros debemos sacar la cantidad de datos, que es n, debemos obtener el rango, que lo sacamos restando el dato máximo menos el dato mínimo. Debemos sacar la cantidad de clases que podemos utilizar alguna de estas tres reglas, regla de la raíz cuadrada, regla de Sturges o criterio del analista. Para la clase vamos a utilizar esta, ya que es la más común. Y de estos datos nace lo que es la amplitud de clase, que se saca el rango entre el número de clases y los límites de clases, los exhaustivos y los excluyentes, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para la construcción de límites, nosotros tenemos dos tipos de límites, los límites nominales y los límites reales, que son los que vamos a utilizar. Pero les explico. Los límites nominales, también llamados límites aparentes, son los números que nosotros vemos escritos en los rangos, en los intervalos, en los cajoncitos, ¿ok? Por ejemplo, vemos, les voy a igual hacer acá el dibujito para que no nos perdamos. Por ejemplo, vemos, ay, Dios santo, vemos 10, 20, de verdad, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los números 10, 20 y 30 son límites nominales. Aparecen tanto acá como por acá, ¿ok? ¿Cuál es el problema de estos límites? Es que cuando nosotros trabajamos con ellos pueden haber huecos o traslapes, que es, por ejemplo, si yo tengo estos datos 10, 15, 14, perdón, los voy a mover por acá, 20, 20 y 21, yo no voy a saber exactamente dónde cae esto de acá, estos 20. Todo lo que es 10, 15 y 14, yo sé que va acá, en este. Pero estos 20, ¿dónde van? ¿Van en este primero que llega hasta el 20 o van en estos segundos que inicia en el 20? ¿Ok? Ese es el problemita de esos límites. Después tenemos los límites reales, que son límites ajustados para que no existan estos espacios perdidos, ¿ok? Lo que hacemos es corregir los límites, tanto inferior como superior, usando decimales pequeñitos. Por ejemplo, si yo tengo estos límites de acá en límites nominales, en límites reales sería iniciando 9.5 a 19.5 y así sucesivamente. Por ejemplo, de 19.5
a lo que viene siendo 29.5. De esta manera, chiquis, ya nosotros sabríamos cómo acomodar los datos, ¿verdad? Todo esto de acá, igual, cae aquí. Y estos 20 ya no irían en el primer rango, sino que ahora van por acá. El beneficio de los límites reales es eso, ¿verdad? Permitirnos no caer en confusión, saber directamente dónde debo acomodar mis datos sin que ocurra esto de acá arribita. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Bueno, esto se hace para que los intervalos queden pegados perfectamente en el histograma y de hecho es por eso que las barras van pegaditas. Esto significa que no van a haber huecos, que no va a haber algún dato que quede en duda y que todo se va a dar de manera continua, ¿ok? Entonces, esto que yo acabo de hacer acá con los límites, esto de acá abajito, también es conocido como quitar la ambigüedad, ¿ok? Ese sentido de duda, de yo no saber dónde poner esos números 20 que estaba ahí, se llama ambigüedad. Y para quitarla, nosotros tenemos una formulita muy sencilla, ¿ok? Para lograr estos límites reales, que básicamente es restar. Nosotros normalmente, como vemos acá, restamos según sea el valor con el que yo estoy iniciando. Este se llama regla de inicio con el dato menor. Entonces, una regla práctica que nosotros tenemos es iniciar con un valor que sea menor que el dato más pequeño, ¿ok? Y a menudo se escoge un valor con un decimal más de precisión para evitar que los datos caigan en un borde, en una ambigüedad, en yo no saber dónde colocarlos. Por ejemplo, si el dato más chiquitito con el que yo voy a trabajar es 1.5, nosotros iniciamos con 1.45. Y si el más chiquitito es 6.05, iniciamos con el dato, perdón, y si el más chiquitito es 6.1, iniciamos con 6.05. ¿Por qué? Porque la regla nos dice lo siguiente. Cuando estamos trabajando con datos que tienen un decimal, nosotros restamos 0.5, ¿ok? Por ejemplo, acá 1.5 menos 0.5 es 1.45. Igual que acá, 6.1 menos 0.5 es igual a 6.05. Si nosotros estamos trabajando con números que tienen dos decimales, restamos 0.05 y si estamos trabajando con números que tienen 3, restamos 0.005. ¿Ok? ¿Entendimos esta partecita de acá? Sí, excelente. Entonces, voy a repetir. De esta forma, chiquis, nosotros quitamos la ambigüedad. Entonces, voy a hacer un resumen rápido de todo lo que hemos visto, ¿ok? Los histogramas a nosotros nos sirven para acomodar datos. ¿Datos en qué? En cajoncitos. Cajoncitos que son intervalos, son rangos. O sea, algo que va de un número a otro. ¿Ok? Los histogramas trabajan a base de frecuencias. La frecuencia es lo que va en cada uno de esos rangos, ¿ok? ¿Cuántas veces se repite el número que encasilla esos rangos? ¿Cuántas veces existe el número de esos rangos? Etcétera, etcétera, ¿ok? Normalmente existen los límites nominales y los límites reales. Los nominales son los que me generan ambigüedad, ¿ok? Los que me hacen no saber dónde colocar un rango. ¿Por qué? Porque están tanto en mi rango número 1 como en mi rango número 2, como el ejemplo que vimos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, ¿ok? Los límites reales son los que me ayudan a eliminar ambigüedad, ya que trabajan con esta regla de acá, que se llama regla de iniciar con el dato mínimo. Lo que hacemos es agarrar el dato menor de mi conjunto de datos y lo ponemos al inicio y vemos cuántos decimales tiene. Si tiene un decimal, se lo voy a apuntar por acá para que les quede en la grabación. Si tiene un decimal, resto 0.5. Si tiene dos decimales, resto 0.05. Y si tiene tres decimales, resto 0.005. ¿Ok? Esta es la regla.
Entonces, por ejemplo, el ejemplo dice que si mi dato más chiquitito es 1.5, lo primero que yo hago es fijarme cuántos decimales tiene. Tiene solo uno, entonces utilizo la primera regla. 1.5 menos 0.5 igual a 1.45. Y con ese inicio, ¿ok? Entonces, vean acá los ejemplos. Si el dato más bajo es 6.1, el buen punto de partida sería 6.05, ya que hacemos la resta. Si los datos, si todos los datos son enteros y el valor más pequeño es 2, un buen punto sería 1.5. ¿Por qué? Porque hacemos la resta, ¿ok? Si aún así, después de aplicada la regla, yo sigo teniendo ambigüedad, lo que debemos hacer es es colocar en la clase mayor, ¿ok? Que igual ahorita les voy a explicar cómo se saca la clase, pero aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Si tenemos los datos 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7 y 7, lo que hacemos es igual la resta e ir acomodando según las clases, ¿ok? Pero ahora colocándolos en límites superiores y haciendo más grande mi frecuencia. Por ejemplo, en este ejemplo, el límite superior de la clase es de la clase 1, perdón, esta de acá, es 7, igual que el límite de la inferior en la segunda clase. En este caso, al existir 7 como datos, se ubica en la clase 2, o sea, en la clase mayor. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, tenemos el rango. El rango, como ya sabemos, creo, es el resultado de restar el dato mayor menos el dato mínimo. Y lo que nos enseña es el recorrido de los datos. ¿Ok? Ahora sí, tenemos el número de clases para datos agrupados. ¿Ok? Dice, el número de clases es importante porque nos ayuda a fijar los cajoncitos, ¿ok? Como cuántos cajoncitos vamos a tener. Para los histogramas siempre conviene que ésta esté entre 5 y 20, utilizando la ayuda de la regla de Sturges, que es una formulita. Nos dice que K, que significa número de clases, es igual a 1 más 3,3 logaritmo de cantidad de datos. Este logaritmo, chiquis, nosotros lo ponemos en la calculadora. No es como un número en sí, sino que la calcu directamente dice logaritmo. Entonces lo ponemos y entre paréntesis colocamos el número de datos. La regla de Sturges, para comentarles un poquito, es una fórmula que nos dice cuántos intervalos o clases debemos hacer cuando estamos construyendo una distribución de frecuencias o histogramas. O sea, nos ayuda a decidir en cuántos grupos divido mis datos. ¿Ok? K, recordemos, es número de clases y N número de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 50 datos, la regla nos va a decir 1 más 3,3 logaritmo, entre paréntesis 50, lo que nos da como resultado 7 clases, ¿ok? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve si hay muy pocas clases o perdemos información, hay demasiadas clases y todo se ve desordenado o necesitamos un equilibrio. Cuando esta fórmula, chiquis, nos da un número con decimal, siempre debemos redondear, ¿ok? No sé si escuché una manita. Profe, ¿cómo estás? Ajá, Soy, dime, soy Fer. dime, dime. Profe, si vieras que en la calculadora mía, no sé por qué, pero esa tecla de logaritmo me trae dos cuadritos, uno abajo y uno arriba. Este, Ish, no sé cómo sería ahí, ¿cuál es tu porque es la única que calculadora? trae. Ay, es una Científica. blanca, es que no sé cómo Ok, decir. Ajá, sí. ok, ok, déjame ver. Vamos a ver, imágenes. La blanca, ¿dónde estará? Esa tercera y arriba, la cuarta y arriba. La cuarta arriba está acá. Ajá, esa es correcta. Ajá. La tecla de logaritmo que trae, Ese. de que trae dos cuadritos. Ajá, correcto. ¿No te sale? Entonces, no sé. Es que déjame ver, porque creo Ujú. que estas tienen como. Creo que a estas. Tiene dos, No. tiene dos. Se les busca el logaritmo en las. Déjame ver. Ajá.
tiene este de acá y tiene Ahí este de está. acá. Ajá. Ajá. Ajá, la mía Tiene el solamente que se le tiene, pone base y el que se le pone, el que no trae la base, digamos. no, la mía solamente tiene la de arriba, digamos, la que tiene los cuadritos, no trae el otro. Y en lo amarillito, en las letras amarillas, no encontrás algo que diga logaritmo. Ajá, una letra que viene, los de los paréntesis con una resta al centro, esa digamos dice logaritmo, pero ¿cómo la usaría? Le das Shift y le das clic en esa. Ah, ok, vamos a ver. ¿Cuál era el ejemplo que dijo para hacerlo a ver si me da bien? Ya te digo. Con 50 clases. Entonces sería uno más Ajá, 3. ¿Qué es lo que dice la fórmula? 3.3 logaritmo de 50. ajá. 50 cierro igual. Me da 6,60. Ajá, redondeado 7. Ah, ok, perfecto. Súper, Está bien, gracias. excelente. Con mucho gusto. Más bien gracias ahí por decirme, Fer, porque si no se iba a sacar bateada para el examen. Sí, imagínese yo haciendo ese examen más que ya estoy como diciendo, ¿qué es este montón de materia? Por Dios. Sí, sí, sí. No, pero en Excel es más fácil. Igual con cálculo ahorita les enseño y van a ver que se la juegan. Aquí está. Bien. Pero sí, Gracias. súper. Con mucho gusto, gracias a vos. Entonces, bueno, sí, ¿verdad? Ya como vimos, ejemplo demostrado en vivo, así es como se sacan las clases. Ahora, ¿qué más tengo por acá? Que nada más quiero hacer una aclaración acá, chiquis. En esta regla del dato menor, leyendo los ejemplos, están trabajando distinto. Esta es la regla del examen. Entonces, lo único distinto es que para números enteros es menos 0.5 y para números con decimales es 0.05. ¿Ok? Esa es como la única diferencia a lo que yo les dije acá, pero igual lo tienen apuntadito en el ejemplo. ¿Ok? Ahora, intervalo. Otra cosa súper importante para los histogramas. Dice, el intervalo es el ancho de cada una de las clases. Cada intervalo debe ser igual en todos los demás. Es decir, todas las clases van a tener el mismo ancho, o sea, todas las columnas van a tener el mismo grosor. No se debe confundir el ancho con el número de datos que debe estar en cada clase. Esto va a depender de la distribución que tenga cada una y el conteo en ellas. El intervalo lo representamos con una I mayúscula y lo sacamos con la siguiente fórmula. Rango entre número de clases. ¿Ok? Para el intervalo, amplitud o ancho de clase, como también se le dice, se recomienda redondear el último decimal a 5 o a 0 según esté más cerca. Esto para siempre mantener una misma distancia. Entonces, si a mí mi intervalo me da 0.66, redondeo a 0.65. Si me da 1.28, redondeo a 1.30. Si me da 0.16, redondeo a 1.15. Esta regla lo que busca, chicos, es que mi intervalo siempre termine en 5 o en 0. No en 1, no en 4, no en 3, no en 9, no, solo 5 o 0. Entonces, así redondeamos. ¿Ok? Hasta acá vamos claritos con teoría. No les he enseñado a construirlo, entonces no se preocupen con eso. ¿Teoría? ¿Todo bien? Sí, excelente. Ok, Profe, tengo una duda. dime. Ahora, después, digamos, de que veamos todo lo que es teoría, tenemos que hacer una práctica sí o sí en hoja de cuaderno. No, no, tranquilos. Todo bien, Ah, ok, sí, no te sí, no, preocupes. porque ya yo lo de en compu, digamos, lo que es Excel ya lo domino, pero en hoja de papel los dibujos a mí yo creo que no me salen. No, no, tranquila, tranquila. Yo les voy a enseñar a hacerlo a mano porque es importante, pero igual el examen es recomendable que lo hagan en Excel, entonces no se preocupen. Profe, entonces una pregunta, todo esto es para aprender a hacerlo a mano, pero en el examen en sí va a salir en Excel. Todo esto es la teoría del histograma. Todos los datos que Ok. tienen que tener el histograma, tanto a mano como en Excel. Yo les voy a enseñar a hacerlo a mano ahorita cuando terminemos la teoría, pero también se los voy a enseñar en Excel, solo que en Excel les voy a adjuntar un videito. Es recomendable que para el examen lo hagan en Excel para tener más certeza en los datos, pero si ya no queda de otra, pues a mano está bien. ¿Ok? Súper. Gracias, chiquis, ahí por las preguntas.
Ok, entonces, vamos a ver qué más tengo acá en materia. Ok, entonces, tenemos los límites de clases, ¿verdad? Que ya es creo lo último antes de empezar, sí, a verlo a mano. Entonces, cada clase va a tener un límite inferior y un límite superior que se va a representar por LI y LS según corresponda. El ancho que va a tener cada uno de esos límites no lo va a determinar el intervalo. Ahorita les voy a explicar cómo. El primer límite inferior de la primera clase siempre es el dato mínimo, ¿ok? Y lo que hacemos es irle sumando el intervalo para obtener el dato mayor. Los datos que se contabilicen dentro de cada clase quedarán fuera si son igual al valor del límite superior. El límite inferior de cada clase es igual al límite superior de la clase anterior. Entonces, vean lo que tenemos acá. Acá tenemos unos ejemplos súper importantes. Tenemos dato menor y nos dice que es 15. ¿Ok? Tenemos perdón, acá no es dato menor, acá sería dato mayor en realidad. Eso está mal. Tenemos el rango, ¿verdad? Que es 15 menos 0.5 y tenemos el intervalo que me da 1. No, chicos, perdón, ya les hice un enredo. Ok, perdón, dato menor. Tenemos que un conjunto de datos imaginarios es 15. A este 15 tenemos que quitarle la ambigüedad. Entonces, como es un número sin decimales, le quito únicamente 0.5. Y si saco mi intervalo con esta formulita de acá, rango menos número de clases, me da 1.35. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Vean. Dice que yo estoy trabajando con 3 clases. Y esto espérense para ponerme a Paint para rayárselos. Chun, chun, chun. A ver si se copia. Acá. Ok. Entonces, cuando yo tengo mis clases, ¿verdad? Y ya saqué todos los datos importantes, para empezar a construir yo debo obtener el límite inferior, que se escribe así, límite inferior, ¿ok? Entonces, mi límite inferior siempre va a ser mi dato más chiquitito, en este caso 15. Para evitar ambigüedad, que yo siempre debo evitarla, como es un número entero, le resto 0.5 y eso me da 14,5. Ese 14,5 es mi límite inferior. ¿Por qué? Porque se convierte en mi dato más chiquitito. Ahora, el intervalo es rango entre clases y es lo que nos dice el grosor de cada una de mis cajoncitos, de cada una de mis columnas. Entonces, haciendo esta fórmula nos dio 1.35. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a acomodar, tenemos que estamos trabajando con 3 clases. Entonces, acomodamos 3, ¿verdad? Ponemos en el límite inferior de la primera clase mi dato más chiquitito sin ambigüedad, 14,5. Para saber el límite superior, lo que debo hacer es sumarle el intervalo, 1.35. Entonces, 14,5 más 15,9, perdón, más 1.35 es igual a 15,9. Entonces, ese es mi límite superior. ¿Qué hago? Para el límite inferior de la segunda clase es el límite superior de la primera. Entonces lo bajo y repito el proceso. 15,9 más el intervalo es 17,2. ¿Cómo sé el inferior de la clase número 3? Igual, lo bajo. Y siempre voy a tener que bajarlo. Para saber el superior, nada más sumo. 17,2 más 1,35 igual a 18,6. Les pregunto, ¿cuál sería el límite inferior de la cuarta clase? Si yo aquí tuviera una clase más, ¿cuál sería el límite inferior? Siguiendo este cuadrito y esta regla que les acabo de decir. No sé, creo que 18.6, no. Exacto, 18,6. Porque lo que hacemos es bajar el 18,6. Y si les pregunto el límite superior, ¿cuánto sería?
Profe, si se le tiene que sumar el intervalo, serían 19.95. Excelente. Ahí podemos redondear, pero súper bien porque eso es lo que da la calca. Entonces, súper. ¿Quién fue la que me habló? Perdón. Yo, ¿Quién es Job? Es que no veo. Silvi, ¿o no? sí, sí, Ok, señorita. súper, excelente. Excelente, Silvi, buen trabajo. Entonces, chiquis, nada más refresco acá esta partecita. El límite inferior de mi primera clase siempre va a ser el dato más chiquitito sin la ambigüedad, ¿ok? Que es esta parte de acá. Lo coloco. El límite superior yo lo averiguo sumándole el intervalo. Entonces, 14,5 más 1,35 me da 15,9. El límite inferior, perdón, de mi clase siguiente siempre va a ser el límite superior de mi clase anterior. Entonces, por eso acá lo que hice fue bajarlo. A este 15,9 le sumo 1,35 para averiguar el límite superior. Recordemos, el límite inferior de mi clase siguiente siempre va a ser el límite superior de mi clase anterior. Entonces, por eso ustedes aquí ven que se baja. Por eso, para la clase número 4, el límite inferior es 18,6 y el límite superior no lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo saco sumándole 1,35. Entonces, 19,6 más 1,35, como dijo Silvi, nos da 19,995 o 20, si lo quieren poner redondeado, ¿verdad? En la clase número 5, ¿cuál sería mi límite inferior? Bueno, sería 19,9. ¿Por qué? Porque mi límite inferior de la clase siguiente siempre es el límite superior de la clase anterior. ¿Y el límite superior cuál sería acá? No sabemos, ¿verdad? Hay que hacer la suma. Entonces a 19,9 le sumamos 1,35. ¿Quedó claro esto? Escuché una manita, adelante. Sí, profe, yo tengo una duda me quedó la duda de cómo se saca el intervalo, ¿Ok? ese 1,35, o sea, ¿qué datos tengo que meter yo en la calculadora para que me dé ese dato? Súper, ya te voy a decir. Mira, el intervalo, chiquis, también llamado como amplitud de clases, nosotros los hagamos con la siguiente fórmula. ¿Cómo era? R entre K. R entre K. Recordemos, R significa rango y K significan clases. Entonces, ¿qué significa esto? El rango es mi dato mayor menos mi dato mínimo. Entonces, ustedes se van a su conjunto de datos, mínimo. Ustedes se van a su conjunto de datos y ubican el mayor y el menor. Hacen la resta, ¿ok? Entonces, eso es lo que ponen en la parte de arriba de la fórmula. Las clases, recuerden, eran con la fórmula de Sturges, que es 1, ¿cómo era? 1 más 3,3 logaritmo de n, ¿ok? Entonces, ustedes van y sacan la clase, ¿ok? Digamos que en su conjunto de datos tenían 10 datos, ¿ok? Entonces acá no sería n, sería 10. N es el número de datos. Entonces, lo que les dé esas clases, que digamos que les da 3, ustedes es lo que ponen acá abajito. Entonces, ya esto nos da el intervalo. Y el intervalo es lo que yo sumo para obtener los límites superiores. ¿Ok? No sé si ya queda más claro. Sí, profe, gracias. Con todo el gusto del mundo. ¿Ok? Entonces, ya con esto, chiquis, concluimos toda la teoría de los histogramas. Todos esos datos que yo les acabo de decir con fórmulas, con ejemplos, etcétera, etcétera, es lo que se necesita para un histograma. Entonces, vamos a ver cómo se construye a mano. Para eso voy a utilizar este ejemplo de acá. Le voy a tomar captura y lo paso a Paint. Ok, entonces, chiquis, ahora sí, vamos a aprender cómo se hace esto. Uy, esto me quedó grandísimo. Se lo puedo hacer más chiquito. Chan, 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 chan. Ahí, excelente.
Ay, no, 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 no. Ok, entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Como les dije al inicio, nosotros vamos a ocupar siempre esta tablita, ¿ok? Toda esta tablita de acá. Esta tablita tiene datos importantes como la clase, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia absoluta simple, la frecuencia absoluta relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se construye esto. A partir de estos datos es que yo puedo construir un histograma. No puedo hacer la gráfica sin antes hacer esto. Entonces, supongamos que nosotros estamos en planta y nos mandan a medir el espesor. ¿Ok? El espesor de lo que ustedes quieran. Entonces recolectamos estos datos que están por acá, estos datos que están desordenados. Obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 datos. ¿Ok? Tengo 20 datos. Entonces, estos datos ahorita están desordenados. Si ustedes quieren, los pueden ordenar, pero en todo caso podemos trabajarlo así. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, chiquis, es ir sacando los datos que yo voy a necesitar para completar la tablita. ¿Cuáles son esos datos? Rango, número de clases y amplitud de clases. Que la amplitud de clases quiero que recuerden siempre que es el intervalo. Entonces, me voy a hacer aquí más cerquita para que vayamos viendo cada uno de estos. Ay, no tan cerquita. Jesús. Ok, entonces, recordemos un poquito. El rango era dato máximo, máximo, menos mínimo. ¿Ok? Ese es el rango. El número de clases es la fórmula de Sturges, algo así, que es 1 más, si no me equivoco, ¿verdad? 3.3 logaritmo de n. ¿Qué cuánto es n? Lo acabo de contar, 20. ¿Por qué? Porque tengo 20 datos. Entonces, logaritmo de n. Y la amplitud de clases es lo que viene siendo el intervalo, que recordemos que el intervalo se sacaba R, ay, perdón, R entre K, o sea, rango entre clases. Entonces, el rango me dio 1.6 y las clases me dieron 5. Entonces, el intervalo es 1.6 entre 5 y esto me da 0.32. Pero, ¿qué dice la regla del intervalo? Que nosotros siempre tenemos que dar en un número que sea completo, ¿verdad? Entonces acá podemos redondear y nos da 0.4, ¿ok? Entonces este es mi intervalo, 0.4. Esos son los primeros datos que yo tengo que obtener, ¿ok? Rango, número de clases e intervalo. Una vez yo tengo esto, ya puedo empezar a construir mi tablita. Lo primero que hago es montar mi columna de clases. ¿Cuántas clases? Bueno, lo que me dio la fórmula. En este caso, obtuve 5 clases, ¿verdad? Me dio 5. Entonces, acomodo 5 cajoncitos. Como ven acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, empiezo a colocar mis columnas de límite superior y límite inferior. El límite superior, recordemos, iniciamos con el dato más chiquitito sin ambigüedad. Entonces, nosotros venimos a este conjunto de datos y buscamos nuestro dato más pequeño, que en este caso es, vamos a ver, ¿cuál es el dato más pequeño? Ay, ya me perdí, antes lo había visto. Ay, Dios, ya lo perdí. Ay, chiquis, bueno, ya lo perdí. Ahí cualquier cosa ustedes lo ven, me avisan. Pero bueno, es el dato más chiquitito sin la ambigüedad, ¿verdad? Que es la resta del 0.5 o 0.05 que habíamos hecho. Entonces, quitamos ambigüedad y venimos y colocamos acá, en el límite inferior de la clase 1. Para el límite superior, ¿qué era lo que había que hacer?
sumar la amplitud. Entonces, 0.05 más 0.4 nos da 0.45. Entonces, colocamos acá en el límite superior. El límite inferior de mi nueva clase siempre va a ser el límite superior del anterior. Entonces, bajamos. Y a este 0.45 también le sumamos el intervalo. Entonces, 0.45 más este 0.4 es igual a 0.85. Igual, bajamos. 0.85 más el intervalo que es 0.4 es 1.25. Bajamos. Aquí no hay que hacerle nada, solo ir bajando. El 0.4 se lo sumamos al límite inferior porque es el intervalo y nos da 1.65. Lo bajamos. Y ya para terminar, le volvemos a sumar el intervalo. 1.65 más 0.4 es igual a 2.05. Ay, ya se me perdió el mouse. 2.05, ¿ok? Y acá ya terminamos con los límites de nuestra clase. ¿Entendidos estos 4 pasos que acabo de hacer? Datos, clases y límites. E intervalo. Sí, profe, solo sé dónde sacaste el 0,05 de la tabla de arriba, no lo encontré, entonces no sé si yo estoy mal No, este o no sé. 0,05. No, no, tranquila, estás mal. Ajá, Fue que estoy ciega y no veo el dato más chiquitito. Pero según la presentación, recordemos que era que agarramos el dato menor, ¿verdad? Y le restamos para quitarle la ambigüedad. Entonces, ese 0.05. Profe, Oh, perdón que le interrumpa, ujú. pero sería bueno como explicar de una vez lo de cómo sellar a la hora de hacer un Excel, porque a mí lo que más me costó fue eso, aprender a sellar los números, digamos, a congelarlos para que no se vayan a corregir después con el símbolo del dólar. Ah, sí. No, no, tranqui. Eso viene en el video grabado después. Ahorita les estoy enseñando a hacerlo a mano. Ah, ok, Yo les excelente, dejo a profe. ustedes, con todo el gusto, les dejo una clasecita directamente de coordinación para que, de acuerdo al examen, sepan hacerlo en Excel. Entonces, no se preocupen. ¿Ok? Pero bueno, contestando a la pregunta anterior, este 0.5 no lo vamos a encontrar acá porque es la resta del dato menor. Es siguiendo esta ley de acá. No sé si quedó ahí clarito. Sí, excelente. Ok, entonces, repito, y aquí quiero ver deditos porque me interesa mucho. ¿Entendido lo que acaba de hacer esta acá? Excelente, excelente trabajo, súper. Ahora, la siguiente columna es la de frecuencia absoluta simple, esta que está acá. Esta es muy sencilla. Esto era lo que les decía de ir acomodando los números en los cajoncitos. Entonces, ya estos que yo tengo acá, tanto límite inferior como límite superior, son mis cajoncitos. Entonces, de toda esta lista que está acá arriba, de estos 20 datos, yo agarro todos los que estén entre el 0.05 y el 0.45 y los cuento. Entonces, en estos casos, entre estos dos, yo obtuve dos datos. Entre 0.45 y 0.85 de acá obtuve 5. Esto es irlos contando, chicos, básicamente. Nada más saber cuántos hay dentro de cada rango, dentro de cada cajoncito. De entre 0.85 y 1,25 obtuve 5. Entre 1,25 y 1,65 obtuve 6. Y así sucesivamente, ¿ok? Al final, la suma de la frecuencia absoluta simple me debe dar mi cantidad total de datos, que en este caso son 20. Para la frecuencia relativa simple, es nada más convertir esto en porcentaje, todos estos datos en porcentaje. ¿Y cómo hago eso? De la siguiente manera, con la fórmula del porcentaje que yo les había presentado, ¿verdad? Aquí nada, déjenme que cargue porque la tengo más clarita. ¿Ok? Que es básicamente, tomamos el número que yo quiero saber, espérense acá porque ya se escuchó, el número del cual yo quiero saber el porcentaje, por ejemplo, 4, lo divido entre el total y lo multiplico por 100. Esto aplicado a mi ejemplo es agarrar el 2, dividirlo entre 20. Ay, se me fueron de aquí. No sé si fue que dejaron de ver la pantalla o no. Espérense para ver. ¿Sí están viendo mi paint, chiquis? Perdón. Sí, profe, sí se ve. Ok, perdón. Es que los perdí de aquí, entonces ya me confundo todo. Ok,
¿ok? Entonces, lo que les decía es sacar el porcentaje, ¿verdad? X, que es mi variable, en este caso la frecuencia, entre el total, que es 20, y al final lo multiplico por 100, que es lo que me va a dar el porcentaje. Y eso lo hago con todos. Al final, la frecuencia relativa simple debe darme 100%, ¿ok? Ahora, ¿entendimos estas dos columnas de acá? Frecuencia absoluta simple y frecuencia relativa simple. Sí, profe. Excelente, muy bien. Ahora, lo que nos queda son dos columnitas, que es la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que esto es literal ir acumulando. Entonces, chiquis, el primer dato siempre va a ser el primero de la frecuencia simple. Entonces, es 2. A ese 2 le sumamos mi dato de abajo. Entonces, 2 más 5 igual a 7. ¿Ok? Este es ir acumulando, literal. 7 más 5 igual a 12. 12 más 6 igual a 18. Y 18 más 2 igual a 20. Así de sencillo, literal. Ponemos primero el número que va de primero siempre y le vamos sumando el de abajo. Y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa acumulada es lo mismo. Agarramos X, que es el valor que yo quiero conocer, lo divido entre el total y lo multiplico por 100, como vemos acá en esta presentación. Y listo, ¿ok? Básicamente eso sería, ¿ok? Al final, chiquis, este nos tiene que dar 100%. Nada más de esta manera confirmamos que lo hicimos bien. Entonces, ¿entendimos? Sí, profe. Excelente, muy bien. ¿Veo manitas? Ahora sí las veo. Súper, muchas gracias, chicos. Chicas, perdón, excelente trabajo. Ok, entonces, bueno, acá tienen como otro ejemplito por si quisieran tomarle captura. Este es del programa viejo, pero igual funciona, ¿verdad? Tenemos rangos, tenemos frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Entonces, por acá lo encuentran. Y, Profe, ujú, igual esas cosas van a salir en la presentación que nos suben a nosotros a la página, ¿verdad? sí, esta es la presentación que nosotros les subimos a ustedes. Ah, ok, excelente. Súper. Ok, ahora, a partir de estos, chiquis, ya nosotros podemos hacer nuestra gráfica. Entonces, vean, por ejemplo, acá. Voy a tomarle otra captura. Bueno, espérense, y me lo voy a llevar a Paint igual. Primero borrar este desastre que tengo acá, que siempre les hago. Yo imagino que yo dando clases presenciales, creo que no me duran los pilots, porque siempre hago un montón de cosas. Y sin colores no puedo, siento que me pierdo todo. Ok, entonces nada más déjenme, me devuelvo por acá y les enseño cómo hacerlo acá bien. Entonces, chicos, ya con todos esos datos que nosotros acabamos de hacer, ya podemos montar a mano nuestro histograma. Que eso lo hacemos. Ay, no, esto no era. Perdón, chicas. No sé por qué no se toma captura de este. Acá. Ok. Entonces, ya con los datos que nosotros teníamos anteriormente, ya podemos hacer nuestro histograma, que como les decía, lo hacemos como siempre, ¿verdad? Con una columna Y, ay, no sé, con una columna Y y con una columna X. Como ven por acá, tenemos los rangos, ¿verdad? Que ya habíamos sacado. Iniciamos 0.5, 0.45 y así sucesivamente. Ven que que cada límite superior de una es el inferior de la otra. Y a partir de ahí acomodamos según nuestras frecuencias, que es básicamente ir construyendo nuestras barritas. Que como vemos por acá, todas están pegaditas por lo mismo, ¿verdad? Porque son datos continuos. Y de esta forma nos quedaría un histograma de forma manual. ¿Ok? ¿Entendimos? Gaby, súper bien. Jer, genial. Mari. Las demás chiquis. Profe, tengo Ajá. una consulta
referente a la clase, sino una consulta como tal, a Dime, lo dime. que es el curso. Claro. Es, bueno, no sé específicamente cuántos compañeros somos, pero sí veo como que no se conectan mucho. ¿Eso no influye en nada o tiene algo tipo que decírseles a ellos, algo así? No, No es por Gaby. ser zapa, como dice. No, tranqui, tranqui. Contestando tu pregunta, bueno, a nosotros que nos conectamos no nos influye en nada, todo bien. Y a los compañeros que tal vez no se conectan es porque recuerda nada más que IPEA ofrece la facilidad de llevar el programa asincrónico. Entonces, normalmente cuando no se conectan es porque tienen horarios rotativos o trabajan de noche, etcétera, etcétera, y matriculan por lo mismo, porque la asistencia no tiene peso y pueden ver nada más las clases grabadas. Ah, ok, excelente. Sí, es que en el otro curso sí se les hizo un llamado porque somos varios y nunca llegan a clases, o sea, hay varias personas que nunca, ni una vez se han conectado, entonces se les hizo un llamado de atención, pero ¿Tú en qué curso excelente, entonces estás, mejor. perdón? ¿Tú en Estoy qué curso tomando estás? otro de IPEA también, Ajá, ¿en cuál? y industrial. Ingeniería industrial. Ajá. ¿Quién es tu profe? Ay, no me acuerdo el nombre. Pero no, es que, digamos, son compañeros que nunca se conectan y son personas como que en sí ni siquiera es como que trabajen, digamos. O sea, uno nunca sabe, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿cómo hago para explicarlo? Tipo, puede ser horario rotativo y así, pero a veces sí da el chancecito por lo menos de conectarse y ya para recibir por lo menos un minuto que sea. Pero hay veces que digamos ni para eso. Entonces, sí, por eso era la consulta. Sí, no te preocupes. No sé realmente cómo funciona el de ingeniería industrial. No sé si por ahí sí será obligatoria la asistencia, pero en estos casos de acá, como no lo es, hay muchos que deciden llevarlo 100% asincrónico, o sea que no se conectan, pero sí, Ok. súper, genial. Entonces, chiquis, así es como se hace de manera manual. Ahora, lo que sigue es verlo aplicado en Excel. Estas son las indicaciones del Excel. De hecho, vean acá dice, importante. Para el examen de la semana 3 van a necesitar un archivo en Excel con el nombre examen semana 3. Ya se los voy a enseñar. Esto para poder resolver las preguntas. Por eso deben resolver primero dicho archivo. Pueden hacerlo mediante Excel o cualquier otro método, inclusive con calculadora, que es como les acabo de enseñar acá a mano, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir rápidamente la plataforma y ya les muestro todo, cómo va a funcionar esto, ¿ok? Ustedes son V1171, perdón, V1171, ¿ok? Entonces les voy a compartir la plataforma. Ok, chiquis, entonces vean. En lo que es el curso de estadística, nosotros nos vamos a dirigir a semana 3. Démosle un chancecito ahí que cargue nada más. Nos vamos a dirigir a semana 3, que es la que nos corresponde, ¿verdad? Acá tenemos la presentación que acabamos de ver. Se les va a subir el video, ¿verdad? ¿Alguien con micrófono abierto? Yo, profe, que le iba a decir que no está todavía habilitado para que nosotros veamos la semana 3. Ah, no, es hasta el final, hasta que yo les suba todo, Ok. se las habilito. ¿Ok? Entonces, viene la presentación, viene el video de esta clase y viene un video de cómo se hace en Excel, que eso es como una segunda clasecita, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo que nosotros vamos a trabajar. Eso es como una practiquita, ¿ok? Que ustedes pueden seguir. Ejemplo, dice aquí, ¿verdad? Este sí es el documento para el examen. Entonces, práctica de examen, documento para examen, ¿ok? Dos distintos. Entonces, con este lo podemos usar para practicar una manita. Ajá, adelante.
Ese documento a la hora de abrirlo es igual que el examen, ¿tiene algún tiempo definido? No, son archivitos en Excel. Pero ese documento es el que usted dijo que teníamos que realizar unas preguntas que nos iba a servir para el examen. Ajá, es un archivo en No. Excel. Ok, perfecto. Sí, con todo el gusto. Ustedes lo abren, chicos, y son archivos. De verdad, son archivos en Excel. Entonces, ahí lo resuelven y ya cuando tengan eso resuelto, abren el examen. ¿Ok? Entonces, sí, básicamente, nada más quería mostrarles esto por acá. Van a tener presentación, video de clase, video de cómo se hace en Excel, práctica, documento de examen y examen. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, consulta respecto a plataforma y estas cosas que les acabo de decir, estos documentos? Todo claro. Excelente. Súper. ¿Dudas, consultas, preguntas con la materia? ¿Todo claro también? Excelente, chiquis. Entonces, si no tienen consultas, este sería todo por el día de hoy. Ya mismo les voy a subir los dos videos. Este que es teoría y cómo hacerlo manual y cómo hacerlo en Excel, por si quieren aprovechar este ratito para verlo o ya ahí ustedes se acomodan, ¿ok? Cualquier consulta, Profe, ajá, dime, Guy. buenas noches. Profe, mire, es que yo quería hacerle una consultita. No es, ¿cómo se llama? De esto de la clase que acabas de dar, sino es de la clase pasada. Ok, mira, dame un chance Este, nada más para detener la ajá, grabación para que puedas hablarme tranquila. ok. Acá.